Hola Patricio, gracias por recibirme. Bueno, vamos a partir comenzando porque vamos a partir comenzando, nótese, ¿ah? Vamos a partir conversando, quise decir, vamos a partir conversando sobre el tema que hoy nos convoca, Trinidad, que tiene que ver con cómo fomentar la literatura en el hogar. En este sentido, preguntarte para iniciar esta conversación, ¿qué recomendaciones darías para fomentar efectivamente la lectura en los hogares? En primer lugar, creo que lo más importante es ser un ejemplo, ¿cierto? Ana María Machado lo dijo mucho mejor que yo. La importancia está en tener en el hogar un ejemplo, alguien que lea, alguien que nos motive a poder leer. Por lo tanto, el que el adulto presente, ya sea padre, madre, profesor, etcétera, sea un ejemplo para los niños y niñas, ya es un avance importante. Y lo segundo es que sabemos que en Chile efectivamente la compra de libros es muy cara, ¿verdad? El IVA es muy alto. Por lo mismo les sugiero a la gente que busque plataformas digitales en las que existen libros disponibles, bibliotecas como la Biblioteca Pública Digital o la Biblioteca Digital Escolar, entre otras iniciativas que pueden haber como librerías, etcétera. Esos son mis primeros dos consejos. Ya, perfecto. Ahí tenemos entonces dos consejos para fomentar la lectura en el hogar. Ahora, ¿en qué hay que fijarse, Trinidad, al seleccionar un libro para leer? En mi experiencia, lo primero es fijarse en el interés del niño o niña, ¿verdad? Preguntarle qué es lo que le está gustando, si es que le está gustando, por ejemplo, el terror, el misterio, el romance, libros que lo sorprendan. Hay tantos intereses diversos y también hay tantos libros disponibles diversos que uno puede encontrar un libro que sea del interés del niño o niña. Y eso yo creo que va a ser el primer punto a pie para poder fomentar la lectura en el hogar. Lo segundo, que sea un libro que sea llamativo. Ideal si uno puede ir con el niño o la niña a la biblioteca, a la librería y elegir con este niño el libro que quiera abordar, porque ellos más que nadie van a saber qué quieren leer, ¿verdad? Si es que a ellos no les interesa, imposible que nosotros logremos también fomentar ese gusto. Y lo último también es buscar distintos espacios que nos recomienden lecturas. Por ejemplo, obviamente no todos sabemos de todos los libros que existen, entonces pueden encontrar otros espacios donde se puedan dar esas recomendaciones. Por ejemplo, en Instagram existen muchas cuentas que recomiendan libros. Yo tengo una cuenta de profesora en la que recomiendo libros, que se llama Profetrini, pero hay otras, por ejemplo, como Rincón Lector, etcétera, que también recomiendan libros y esos son espacios en los que podemos encontrar libros para poder recomendarles a nuestros niños. ¿Tienes algunas otras páginas, Trinidad, que pudieras sugerirnos para buscar efectivamente libros que pudieran ser atractivos para los niños y niñas? Sí, por ejemplo, bueno, directamente si uno va a la Biblioteca Pública Digital, en su inicio dan recomendaciones de libros y ahí hay donde poder encontrar. También obviamente están los espacios como por ejemplo lo que les decía antes de Instagram, como el Instagram rinconlector.cl me parece que es, y este que les decía que es el que tengo yo que se llama Profetrin. Perfecto. Ahora, ¿qué le recomendarías tú a los padres y adultos al momento de leer un libro en voz alta en el hogar, Trinidad? Eh, Primero que todo, cambiar las voces. Siempre en los libros va a haber más de un personaje, ¿verdad? Y la idea es que hagamos que la lectura sea lo más interesante, lo más entretenida, lo más motivante posible. Por lo mismo, el cambio de voz es que uno a veces puede sentir que es un poco ridículo o que puede ser un poco extra. Para los niños y niñas es increíble. Entonces, uno partiendo con los más pequeños, hacer este cambio de voz al momento de hacer una lectura en voz alta con ellos. También buscar libros que, por ejemplo, le exijan al lector que interactúe con el libro. Por ejemplo, hay un libro que se llama No dejes a la paloma conducir, de Mo Willems, que es de hecho el que estoy leyendo en ese video que están mostrando, y que este libro, perdón, exige todo el rato que el lector le responda al personaje. Entonces el niño o niña está muy interesado en la lectura, participan, gritan, se entusiasman. Entonces es una lectura que al ser tan interactiva les causa mucha emoción y de hecho en mi caso me causó que los niños y niñas después me pidieran que por favor les leyera más libros de este autor, porque querían saber más, querían volver a tener esa relación de interacción directa con la lectura. Y por otro lado también fijarse en los elementos visuales del libro. Los libros álbum, por ejemplo, que son los libros que están mayormente enfocados en el texto escrito, pero también en el código visual, son libros que están llenos de ilustraciones, de imágenes, y no podemos dejarlas pasar. Es importante que como mediadores de la lectura, o sea, ya sea docentes o padres o madres o abuelos, etcétera, nos enfoquemos en no solo leer la parte escrita, sino que también mostrar la imagen, mostrar la ilustración y permitirle a los niños y niñas interpretar ese momento que están viviendo.
Oye, ¿qué generan los niños? ¿Qué emociones, qué sensaciones generan los niños tener este tipo de lecturas? Por ejemplo, que tú comentas que tiene que ser en voz alta, que tiene ciertos códigos, vamos a decir, ¿no? O sea, genera de todo. Por ejemplo, ese mismo video que mostraron recién, yo es una actividad que realicé ahora en pandemia, ¿verdad? Con mascarilla, por lo tanto ahí también tenemos el elemento de que no hay toda la posibilidad que existe cuando uno tiene gestualidad, ¿verdad? Mostrar la cara, etcétera. Pero aún así, cambiando las voces, paseándome dentro de lo posible al frente de la sala, porque tampoco por el distanciamiento no me podía acercar tanto, los niños y niñas en ese video, en el audio se escucha como gritan y le responden al personaje y no quieren que suceda, no quieren que uno en el fondo le dé permiso a la paloma para conducir el autobús. Y se empiezan a pelear entre ellos porque unos sí quieren darle permiso, otros no quieren darle permiso. Entonces existen estos libros que son muy interactivos y muy entretenidos. Y también, bueno, hay toda gama de libros, ¿verdad? Hay otros libros que causan todo lo contrario, que les da pena, les da tristeza, les hace recordar cosas que han vivido. Entonces, eso también es el potencial de la literatura, ¿verdad? El verse uno mismo reflejado, pero también el distanciarse y solamente pasarlo bien. Cuando tú hablas de literatura, y de hecho el tema de hoy día es cómo fomentar la literatura, ¿estamos hablando de algún texto en particular o tiene que ver en general con cualquier tipo de literatura? En mi opinión, lo primero siempre, ya sea cuando estamos tratando de fomentar como la literatura en niños y niñas más pequeños o en más adultos, siempre va a tener con confiar en que ellos y ellas tienen en el fondo la última palabra, ¿verdad? Yo no voy a poder obligar a mi niño o niña a leer, o sea, voy a poder hacerlo, pero no voy a lograr de esa forma cultivar un verdadero amor por la lectura. Entonces, sí o sí va a existir esta necesidad de que el libro que ellos elijan nazca desde su interés. Entonces, claro, en este momento yo estoy dando ejemplos, por ejemplo, con literatura infantil, con libros álbum, que son libros que son en general más dedicados a niños y niñas más pequeños, pero yo los he trabajado con octavos básicos, séptimos básicos, niños que son harto más grandes y más adolescentes, podría decir uno, y que aún así les encantan porque son libros que tienen toda una gama de profundidad y de espacio para poder ser reflexionados. Así que tanto para novelas, cuando hablamos de niños más grandes, ¿verdad? De jóvenes, de adolescentes, o libros álbum o libros ilustrados, todos siguen esta misma línea de tiene que haber un interés detrás. Sí, porque claro, resulta tedioso, sobre todo para los chiquillos en enseñanza media, de leer los libros tradicionales, ¿no? Claro, si es que el interés no viene desde la infancia, se hace un poquito más complejo. Preguntarte, Trinidad, ¿qué recomendaciones entregarías tú a los profesores para que ayuden a las familias con esta tarea de la literatura? Creo que por un lado el trabajo tiene que ser completamente en equipo. O sea, si yo como docente trabajo por mi lado en la sala, pero no tengo el apoyo de la familia, probablemente ese trabajo no tenga tanto fruto como lo podría tener. Entonces, ¿cuál es mi primera sugerencia? Realizar capacitaciones a los apoderados. Ellos no tienen por qué saber qué herramientas necesitan para poder fomentar la lectura, cómo pueden ellos hacer una lectura en voz alta a sus niños y niñas más pequeños, cómo ayudar a sus hijos e hijas a trabajar la lectura domiciliaria, por ejemplo, en la casa. Entonces ahí también está la opción de capacitar a los apoderados y qué instancia es buena para eso, por ejemplo, la reunión de apoderados. Yo lo he hecho en el pasado y ha surtido harto efecto porque mis apoderados, en el caso de mis estudiantes, son apoderados que no leían por gusto, por lo tanto no tenían esa necesidad. Y yo al darles las herramientas logramos que en el fondo lo que yo estaba haciendo en el colegio se trasladara al hogar. Así que ahí ya estamos generando de partida ya un pasito más cerca de que ellos puedan realmente ser lectores de por vida. Y lo otro yo creo que es empoderar a los apoderados en su rol de mediadores, darles las herramientas, pero también confiarlos de que de ellos depende de que sus hijos e hijas se vuelvan lectores de por vida, no solamente con mi trabajo, sino con el de ellos y ellas. ¿Y desde qué edad, Trinidad, es recomendable empezar a motivar el gusto por la lectura? Los estudios dicen que desde el vientre. O sea, mientras antes, mejor. Incluso se cree mucho, por ejemplo, que cuando los niños y niñas son bebés, ¿verdad? Que todavía no hablan, todavía no saben leer, en ese momento no es necesario, pero es todo lo contrario. Mientras antes uno empieza a leerles libros en voz alta, a contarles historias, antes van a empezar a disfrutar la lectura. De hecho, en mi propio caso personal, yo tengo un video de cuando yo era guagua, que yo estaba recién aprendiendo a hablar, en que yo imitaba las manos que usaba mi mamá cuando me leía, los gestos, los sonidos, siendo que todavía ni siquiera hablaba mucho. Así que desde lo más chicos posible.
Perfecto. Bien, pues hemos conversado hoy con Trinidad Arellano desde la Fundación Araucanía Aprende sobre cómo fomentar la literatura en el hogar. Trinidad, muchísimas gracias por esta conversación muy ilustrativa, muy interesante por lo demás. Te agradezco, que tengas buena tarde. Gracias a ti, lo mismo, chao. Chao.